Es un tema bastante extenso, bastante amplio, pero yo recibí del Señor cuando íbamos a empezar todo este tema, que pudiéramos irnos despacio, que pudiéramos caminar paso por paso, ¿verdad? La intención que tengo con este estudio de hombres en este tema en el que estamos, y creo yo que el Señor moviéndonos en ese sentido, es que podamos aprender cada día un poco más, un peldaño más, cada una de estas profundidades que encontramos en la Biblia con respecto a estos temas que son tan necesarios e importantes, como les decía hace un ratito, la voluntad humana, ¿verdad? Y la voluntad humana es un misterio que difícilmente podemos entender. Eh, la voluntad humana es algo que se sale de nuestro control, se sale de nuestra lógica natural, por lo que les digo. Entonces es aquí donde uno viene y se pregunta esta cosa tan necesaria y tan básica como decir, si yo sé lo que tengo que hacer, entonces ¿por qué no lo hago? Si yo sé lo que tengo que decir, entonces ¿por qué no lo digo? Entonces ahí es donde viene esta naturaleza carnal, esta naturaleza terrenal, humana, pecadora que hay en nosotros, ¿verdad? Y nos hace una vuelta bien fea y realmente no nos ayudan mucho. Dios hace tiempo en su palabra ya nos dijo qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, nos está revelando su voluntad, eh, que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos verdaderos, que no hablemos mentira, etcétera, etcétera, que seamos bondadosos. Ustedes pónganle ahí a lo que ustedes quieran, a lo que Dios nos está llamando. Y ha sido revelado en su palabra, lo oímos en un mensaje, lo oímos en la radio, en una canción, en una película, etcétera, etcétera. Y entonces nos pasa que uno se pregunta, entonces, ¿por qué yo no soy lo que debería ser? Ya tengo tantos años en el cristianismo, tengo tantos años de conocer, a algunos les habrá pasado que podrán pensar, por ejemplo, yo fui en la escuela bíblica cuando tenía como 5 años de chiquito y aún así no he aprendido y aún así sigo tratando de entender qué es lo que me pasa, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde viene esta parte de entender que esa es la naturaleza humana o naturaleza carnal. Es la naturaleza carnal la que se empeña, mis queridos hermanos, en hacernos la vida imposible, por así decirlo, porque ella quiere otra cosa. Y aprendimos en estos días, atrás, estas semanas atrás, aprendimos cómo el enemigo, miren, un mosquito, un insecto, un chicote, no sé qué era. Aprendimos cómo el enemigo vino, engañó a la mujer, ¿verdad? Engañó a Adán también por medio de la mujer, los cautivó, los envolvió en su sabiduría corrupta, les mostró su belleza corrupta y ellos cayeron. Y a raíz de caer en ese engaño, a raíz de caer en esa trampa que el enemigo tendió para ellos, entonces ellos unieron esa voluntad virgen que tenían, que Dios les había dado en el huerto, a la voluntad de la serpiente. Agarraron, por así decirlo, la naturaleza de la serpiente y la adaptaron a ellos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque vuelvo y repito, esto es como una isla. ¿Han escuchado hablar el término islas vírgenes? Quiere decir islas a las que nadie ha llegado, islas que están deshabitadas. Entonces Dios lo que hizo con el hombre fue eso exactamente, darle una voluntad virgen, darle una voluntad en la que básicamente nada ni nadie tuviera injerencia en ellos, sino que Dios los puso ahí para que ellos pudieran conocerlo a Él, pudieran conocer su amor, pudieran conocer su bondad, pudieran conocer su misericordia, pudieran conocer lo que Él era, ¿verdad? Lamentablemente, ahí es donde vino el problema. Y el problema fue que cuando ellos tenían este vacío en su corazón, que no habían llenado porque no habían querido, porque ya estudiamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Dios les dejó árboles para el cuerpo, árboles para el alma y árboles para el espíritu? Entonces, lo que pasó cuando ellos no tenían lleno ese corazón, lleno su mente, llena su amor, no estaba lleno por lo que el Señor ya les había dado, se llenaron de ingratitud. Y entonces la serpiente encontró básicamente un terreno fácil de agarrar, de tomar, para conquistar en ellos. Entonces eso fue lo que pasó. Estoy volviendo hacia atrás en el proceso que hemos estado aprendiendo para que agarremos un poco más de contexto en todo lo que hemos aprendido. Entonces eso fue lo que pasó. La serpiente encontró un terreno fértil en ellos para que ella pudiera sembrar su semilla de engaño, su semilla de traición, su semilla de trampa en ellos para que ellos cayeran, ¿verdad? Y cayeron redonditos, sin ninguna restricción, sin ninguna resistencia de nada. Eso nos habla de que ellos no estaban haciendo el trabajo que tenían que hacer. Entonces, al fin y al cabo, esta voluntad virgen que ellos tenían, la voluntad perfecta que el Señor había hecho en ellos para que no conocieran la maldad, por así decirlo,
Entonces ellos la conocieron por experiencia propia y ahora dejó de ser una voluntad virgen y pasó a ser una voluntad poseída. Y esta es la voluntad carnal que nosotros entendemos y conocemos hoy en día, ¿verdad? Y hay unos versículos muy clásicos que, por ejemplo, si son tan amables, nos vamos a ir al Salmo 51, por favor. Muy clásicos estos versículos que nos hablan de cómo el hombre es formado en maldad antes de que naciera. Quiere decir que la maldad no viene solamente por nuestras propias elecciones. Déjenme decirles algo, hay dos tipos de pecado, hay dos tipos de maldad en nosotros, ¿verdad? La maldad que es heredada y la maldad que es escogida. Son dos tipos de maldad o dos tipos de formas en las que pecamos, ¿ok? El versículo 5 del capítulo 51 de Salmos dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿ok? Otra vez, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿ok? Otra versión, la versión NTV dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces uno podría preguntar, pero es que eso es injusto. ¿Cómo así que soy pecador desde antes de nacer? Bueno, porque el pecado no consiste o no reside solamente en mí como persona, como individuo, sino que el pecado está presente en la naturaleza humana. ¿Me explico? Entonces no hay tal cosa como un bebé que nace siendo inocente en todo sentido, por así decirlo, ¿verdad? Es inocente el bebé de sus pecados por elección. Sí, pero no es inocente del pecado de la naturaleza humana, porque ese está inherente en todos los seres humanos que nacen de una mujer y de un hombre. Ahí está el asunto de por qué Jesús no nació de un hombre y una mujer, ¿sí? Nació solamente de una mujer concebida por el Espíritu Santo de una forma sobrenatural, para que en él no fuera encontrado el pecado original o el pecado natural del hombre, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está el misterio. Entonces, estoy tocando todo esto, mis hermanos, para que entiendan por qué estamos estudiando esto que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces nos hemos ido muy hasta atrás de cómo la serpiente engañó a Adán y a Eva en el huerto y los engañó para que cayeran redonditos, ¿verdad? Y entonces se instauró en nuestro corazón lo que se llama el yo, lo que se llama la naturaleza carnal, este hombre viejo que está sentado en el trono, gobernando, reinando y que no le gusta que nadie le diga nada, ¿verdad? Y a esa misma naturaleza luciférica, si le podemos llamar así, es la que habita en los hombres hasta que viene Cristo y Cristo empieza a transformar esa naturaleza luciférica. Cristo entra como una simiente, como una semilla en el hombre cuando el hombre lo recibe, y entonces el hombre empieza a ser transformado en la medida que él deja que Cristo crezca en él. Eso, por ejemplo, lo encuentran en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 30. Y aquí se cumple lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así de fácil. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, en pocas palabras, Juan el Bautista dijo, para que él crezca, para que Cristo crezca, es necesario que yo me haga más pequeño. Para que Cristo sea más visible en mí, es necesario que yo mismo, que mi naturaleza carnal, mengüe cada día más, muera cada día más. Pero como ustedes sabrán, mis queridos hermanos, a la naturaleza carnal no le gusta pensar en morir. Si hablamos acerca de la ciudad fortificada, ¿se acuerdan de la ciudad de luz en la que el Señor nos quiere convertir? Pero ya hablamos también de que la naturaleza carnal se resiste a ello, ¿cuánto más no se va a resistir a morir? Me explico, si se resiste a vivir bajo los mandamientos del Señor, si se resiste para estar sometida a la palabra, a las restricciones que la Biblia nos manda, ¿cuánto más no va a estar sometida, cuánto más no se va a resistir a morir? ¿Lo ven? Entonces, lamentablemente, cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, los días que estamos aquí, tenemos esta naturaleza carnal, no nos podemos librar de ella, podemos vencerla, podemos ganarle muchas veces, podemos ganar batallas, pero lamentablemente, mis queridos hermanos, la vamos a tener hasta el día que nos muramos. Vuelvo y repito, la vamos a tener hasta el día que nos muramos. Así que aquí no hay tales de decir, no, si yo ya les he dicho, yo ya vencí eso de mentir ya lo vencí, ¿verdad? Cuidado, tengamos cuidado. La Biblia dice que el que cree estar firme, vea dos veces o cuídese bien, ¿sí? Porque la Biblia nos habla que nuestro corazón es engañoso.
y nos vamos a librar de él hasta que nos muramos, hasta que nos vayamos con Cristo. Ese día Cristo va a completar su obra en nosotros y entonces vamos a poder ser libres de este cuerpo de corrupción. Y la Biblia dice que vamos a sembrar en corrupción, es decir, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza carnal, para cosechar en incorrupción, es decir, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. ¿Ok? Para que lo piensen un momento, cuando Cristo venga por su iglesia, estemos muertos, estemos vivos, ¿qué es lo que va a subir delante del Señor? ¿Solo nuestra alma, nuestro cuerpo? Digo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿O también va a subir nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Por supuesto que sí. Va a subir las tres partes de nuestro ser. La única diferencia es que nuestro cuerpo ya no va a ser este mismo. Porque la Biblia dice que al sonar la trompeta, cuando venga el Señor por nosotros, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Esta naturaleza carnal, esta naturaleza corrupta, esta naturaleza a la que no le gusta obedecer al Señor, a la que no le gusta someterse, a la que no le gusta morir, va a ser transformada por Cristo en un abrir y cerrar de ojos en nuestra vida. Amén. Entonces, eso es tremendo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque les estoy hablando que todo este proceso que estamos pasando hoy, de enfrentarnos con todas estas cosas, de luchar día a día, de enfrentarnos día a día contra todo lo que tenemos que hacer en nuestra batalla espiritual diaria, va a tener un fin, va a pasar, va a llegar a su momento final, el día que Cristo venga por nosotros, estemos o no estemos, vivos o muertos. ¿Sí? En ese momento este cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado en gloria y nuestra naturaleza carnal va a ser destruida por completo y absorbida en victoria por la naturaleza de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, dije todo eso, mis queridos hermanos, para hacer un pequeño resumen de lo que estamos estudiando todas estas semanas en el estudio de hombres. Y eso nos lleva, mis queridos hermanos, a Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? Ezequiel capítulo 28. Y el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, ahí está, y acabado de hermosura o belleza, ¿verdad? O perfección. Esta es una profecía que le dieron a un hombre que se llamaba el rey de Tiro, pero que era una figura o era una representación de lo que Lucifer había sido en el cielo específicamente, en el lugar santo de la habitación del Señor. Era lleno de perfección, de sabiduría y de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Ahí están las 9 piedras y añadido el número 10, perdón, el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Ok? Entonces, esta era la naturaleza de Lucifer antes de caer. Y ya hablamos del sardis, ¿verdad? Ya hablamos del topacio, ya hablamos del carbunclo, ya hablamos de la esmeralda, y hoy nos correspondería estudiar el zafiro, ¿sí? Zafiro. Esa sería la quinta piedra que vamos a estudiar hoy. ¿Vamos bien? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, la piedra de zafiro es una piedra importante. Bueno, cada una de ellas son importantes. Y recuerden que estamos haciendo una comparación, estamos trabajando en las balanzas que nos enseñan que este ser, Lucifer, angelical, tenía 9 piedras, pero el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía 12 piedras. ¿Ok? La diferencia son 3 piedras que Lucifer nunca logró tener, que son piedras que representan el ámbito más alto o el ámbito de gobierno. Quiere decir que Lucifer nunca creció en dejar, por así decirlo, o en permitir que la soberanía de Dios fuera la que reinara por sobre todas las cosas, sino que él quiso subir y reinar sobre todas las cosas y sentarse en el trono del Señor. Amén. Entonces, a modo de resumen, acuérdense por favor que el sardis está conectado con la tribu de Judá, ¿verdad? Sardis está conectado con la tribu de Judá y representa raspar. Eso significa la palabra sardis, la piedra de sardis. Y es la naturaleza en Cristo que raspa en nosotros a este viejo hombre y lo transforma conforme a su imagen. Y en el lado de Lucifer, esta piedra de sardis es la que nos hace a nosotros ser ásperos y estar queriendo raspar a todo el mundo con nuestros dichos, con lo que decimos, ofendiendo a todo el mundo todo el tiempo, ¿verdad?
La segunda piedra era topacio y corresponde a la tribu de Isaacar, ¿verdad? Y la palabra topacio significa ser brillante, ser centellante, significa una recompensa con Isaacar. Y entonces esa, en el lado de Jesucristo, edifica en nosotros, ¿se acuerdan? Una recompensa eterna, una recompensa que no perece, que es eterna por siempre y para siempre. Pero en el lado de Lucifer, la piedra de topacio lo que hace es edificar en nosotros placeres temporales, placeres que van a perecer con el tiempo. Amén. En la tercer lugar tenemos el carbúnculo, que corresponde a la tribu de Zabulón, ¿verdad? Y la palabra carbúnculo significa ardor, destello, un rayo, ¿verdad? Y Zabulón significa una ciudad. Y ahí es donde aprendimos y estudiamos acerca de ser una ciudad que guarde la verdad, una ciudad que sea amurallada para proteger la luz de la verdad que ha recibido. Ese es el deseo de Jesucristo en nosotros al darnos la piedra del carbúnculo. Sin embargo, Lucifer viene a querer destruir con esa piedra, a querer botar esos muros y a que no seamos una ciudad que guarde la verdad, sino que seamos un espacio abierto, ¿verdad? Sin limitaciones y restricciones de nada, que podamos hacer lo que queramos. Esa es la piedra de carbúnculo en la balanza. Y la semana antepasada, porque la semana pasada tuvimos un seminario, estudiamos la piedra de la esmeralda, ¿verdad? En el lado de Jesucristo, la esmeralda significa hendidura, significa heridas o resplandor o fracturas, ¿se acuerdan? Y aprendimos cómo el Señor Jesucristo, por medio de esas hendiduras, nos muestra su amor y quiere formarlas en nosotros a través de los sufrimientos, de los padecimientos, de las adversidades, para que nosotros podamos reflejar al Hijo. Esa es la piedra de la esmeralda, ¿verdad? En el lado de Lucifer, como él viene a destruir, viene a hacernos querer quebrantar y fracturar la verdad que hay en nosotros, quebrantar la imagen de Dios en nosotros, transformarla, trastornarla, de modo que nosotros tengamos otra idea errónea y equivocada totalmente de lo que Dios es. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ya les di un pequeño repaso de todo lo que hemos venido estudiando y espero que la próxima semana ya no tenga que volver hasta atrás en este repaso, porque es muy largo. Imagínense ya cuando vayamos por la 11ª piedra, ya no puedo dar un repaso de todas las piedras, ¿verdad? Ahorita ya lo hemos hecho para que tengamos esta base, ¿verdad? De entender que Lucifer utilizó toda esta naturaleza para corromper a Adán y Eva. Lucifer utilizó todo esto, hermanos, para poder atraparlos, para poder llamar su atención, que ellos quitaran la atención de donde la habían puesto y pusieran su atención en el árbol. Disculpen. Entonces les decía, ni me acuerdo en qué quedé. Quiero ver, quedé en decirles, así que él ocupó todo esto para atrapar a Adán y a Eva, ¿verdad? Les ofreció todas estas piedras, esta belleza, ¿verdad?, espiritual que él tenía corrupta, la disfrazó y se los ofreció a ellos para que ellos cayeran, ¿verdad? Y ellos perdieron, por así decirlo, esta vestidura de luz y vestiduras de santidad que el Señor les había dado en el huerto. Miren qué tremendo. Y eso es lo mismo que Satanás sigue haciendo con nosotros hoy en día, queriéndonos ofrecer estas piedras, queriéndonos ofrecer placeres mundanos, placeres temporales, placeres terrenales, placeres que lo único que vienen a querer hacer es llenar los vacíos en nuestro corazón, cuando lo único que va a pasar, mis queridos hermanos, es que vamos a quedar mucho más vacíos de los que ya estábamos. Ok, perfecto. Estamos bien entonces, no se perdieron de mucho. No, lo único que estaba diciendo es que cuando ya vemos como 11 piedras, ya no vamos a poder regresar hasta la primera, así como estamos haciendo ahorita, sino que vamos haciéndolo por bloques, ¿verdad? Y quiero que si ya tienen listos ahí sus notas, bueno, vamos a comenzar con la piedra de hoy. Voy a tratar de ser breve con la piedra del zafiro. No sé si alcanzo a darla toda, si no vamos a dar la mitad y la otra semana otra, porque es una piedra preciosa. Es una piedra, ustedes, para darles un anticipo a esto, la piedra de zafiro es bajo la cual el Señor fundamenta la nueva ciudad, fundamenta a su esposa con la piedra de zafiro. ¿Ok? Entonces vamos, la piedra número 5 es el zafiro. Esto vamos a empezar a estudiar hoy. Zafiro se escribe con Z, ¿verdad? Zafiro. Muy bien, la palabra zafiro significa inscribir, enumerar, señalar,
grabar algo por medio de rascarlo o de rayarlo, ¿sí? Significa descender a otra sustancia. Vuelvo y repito, la palabra zafiro significa inscribir, enumerar, señalar, grabar rascando o grabar con una rayadura, descender a otra sustancia. Y la idea que da la palabra zafiro es increíble, miren. Es una connotación de escaleras o pilares. Escaleras o pilares. ¿Y a dónde vamos a llegar con todo eso? Ya van a ver, paciencia, vamos despacio. Zafiro. Y esta palabra zafiro representa, o esta piedra zafiro, representa a la tribu de Simeón. Simeón. Sí, era la quinta tribu en orden de Números capítulo 2, cómo marchaban, cómo empezaban a avanzar, ¿verdad? Primero iba Judá, después iba Isaacar, después iba Zabulón, después iba Rubén y ahora iba Simeón, la quinta piedra o a la quinta tribu. Entonces ya les di la definición de la palabra zafiro y si les gusta apuntar esto porque les gusta estudiar en su manera, la palabra zafiro proviene de la palabra hebrea que es sapir, así como se oye, S-A-P, P de papá, ¿verdad? Dos veces P y R. Y latina, sapir. Esa es la palabra hebrea sapir. ¿Sí? Y la referencia de los números Strong es H5601. H5601. Muy bien, hermanos, ¿cómo se han sentido con esta serie de las piedras? Vamos a ver. Ok, y la palabra Simeón. La palabra Simeón significa escucha y obedece. Escucha y obedece. Esa es la palabra Simeón. En hebreo, la palabra Simeón, el nombre Simeón se escribe Shimeón, como se oye, S-H-I-M-O-N, Shimeón. ¿Sí? Y pues proviene de una palabra también que se utiliza mucho en hebreo, que es Shema, que se escucha, ¿verdad? Escuchar y obedecer. Y la referencia del número de Strong es H8095. H8095. ¿Vamos bien, hermanos? Ok, entonces necesito que centren su atención en algo. Porque la palabra clave para entender la piedra del zafiro y que no se nos olvide nunca, si se dan cuenta, cada una de las piedras tiene una palabra clave que es como el principio espiritual encerrado en ella. Y aunque no podemos dejar de lado el significado o las demás descripciones o sinónimos de la palabra, pero sí hay una palabra que siempre puede hacernos como más clic a nosotros, ¿verdad? En el caso de la piedra del sardis es rascar, ¿verdad? En el caso de la piedra de topacio es brillar, ¿verdad? En el caso de la piedra de esmeralda que vimos la semana antepasada es fracturas, quebraduras. Y en el caso de la palabra zafiro o de la piedra de zafiro, la palabra clave son escaleras, escaleras, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual en eso. Ahora, ¿cómo es el zafiro? Miren, el zafiro es una piedra color azul intenso, con diferentes profundidades de azul. ¿Ok? Esa es la piedra del zafiro. Ustedes la pueden buscar en internet y van a encontrar piedras preciosas de zafiro que se ven bellísimos a la luz de la luz. Perdón, a la luz de un foco, de una lámpara. ¿Ok? Y habla de dimensiones más profundas, de lugares más hondos, de lugares más bajos. Ahora van a ver, ya lo van agarrando. Ustedes creo que ya se van haciendo la idea de lo que les voy a decir, ¿verdad? Son escaleras, la piedra preciosa del zafiro en la naturaleza de Jesucristo, son escaleras que nos llevan a nuevas dimensiones de la palabra, nuevas dimensiones de verdad, nuevas dimensiones de la palabra revelada a nuestro corazón, unas nuevas verdades ocultas, misterios de su palabra, que no pueden ser revelados de otra forma más que por la naturaleza de Jesucristo. ¿Ok? Y este azul, según muchos comentaristas bíblicos, yo estuve haciendo mi tarea de investigar, según muchos comentaristas bíblicos,
Muchas veces estas piedras de zafiro tenían toques dorados, tenían rayas doradas o pigmentos dorados al mismo tiempo que el color azul, ¿verdad? Y estas escaleras nos hablan de descender a las profundidades de la palabra de Dios y ascender, porque las escaleras no solo son para bajar, son para descender y para ascender, ¿sí? Para descender y para ascender. Ahora, ¿qué porción estamos buscando? Bueno, estamos buscando entender cómo Cristo es para nosotros la piedra de zafiro. Cómo Cristo es para nosotros esa piedra preciosa que nos ayuda a descender y a ascender en su palabra. ¿Verdad? Por supuesto que entendemos que Jesús vino para darnos vida eterna. ¿Y se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ese sentido, Cristo es quien nos revela su palabra, quien nos revela la verdad oculta en su palabra por medio de la piedra de zafiro, llevándonos a profundidades más altas, a profundidades más bajas y a unas alturas mucho, mucho, mucho más altas de las que nosotros imaginamos. Todo por medio de la escalera de esta piedra. ¿Ok? Por ejemplo, vámonos por favor a Cantares capítulo 5, versículo 14. Cantares 5, 14. Cantares capítulo 5, versículo 14. Ahora, vean que Cantares está describiendo al amado, está describiendo al esposo, ¿verdad? Y por ejemplo, desde el versículo 11, del 10, ¿verdad? Mi amado es blanco y rubio, dice la esposa del Cordero, ¿verdad? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de espigas aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Ahora digan esto, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubiertos de oro. Ahora necesito que me hagan un favor. A la palabra cuerpo, subrayenla porque en la versión Reina Valera 1960 está mal traducida. Y le van a ver por qué les va a hacer sentido lo que les digo. Desde el versículo 10 en adelante, bienvenido Daniel, bienvenido, llegas a tiempo, no hay problema. Y desde el versículo 10, la amada empieza a decir su cabello, ¿verdad? Sus ojos para abajo. Miren, empieza, ¿verdad? Empieza sus mejillas, ¿verdad? Sus labios, sus manos. Y entonces no hace sentido pensar que en el versículo diga 14 diga su cuerpo, porque va en una descripción desde arriba hacia abajo. Entonces, en el versículo 14, la palabra hebrea para cuerpo no es cuerpo, sino que es abdomen, ¿sí? Lo pueden anotar si quieren. En vez de la palabra cuerpo en la Reina Valera 1960, incluso en la King James van a encontrar que la palabra cuerpo no se ha traducido como cuerpo, sino como vientre. Vientre, abdomen, entrañas, ¿sí? Sus entrañas, su vientre, su abdomen, como claro marfil, cubierto de zafiros. ¿Ok? Entonces, vean que esa es la descripción que da la amada del esposo, es decir, de Jesucristo. Quiere decir que Cristo en su vientre, en sus entrañas, está cubierto, dice, de como claro marfil cubierto de zafiros. Ahora, ¿qué significa esto? Pensemos un momento en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Si ya les dije que el zafiro significa profundidades, significa alturas, significa una escalera, significa dimensiones más profundas, significa, mis queridos hermanos, que Jesucristo, ¿sí? Jesucristo mismo en sus entrañas, en su ser interno, porque eso significa las entrañas, ser interno, lo más profundo de su ser, lo más profundo de su alma, ¿sí? Él tiene estas profundidades para nosotros. Él tiene estas dimensiones para nosotros. El problema es que nosotros no las buscamos, el problema es que nosotros no las anhelamos, el problema es que nosotros no trabajamos por ellas, ¿sí? Por conocerlo, por entenderlo, por conocer a nuestro amado, por amar más a nuestro amado. Ese es el problema que tenemos. Entonces, miren la amada,
Puede describir a su esposo porque, al amado porque ya lo conoce. Puede describir al amado y decir, él está cubierto de zafiros, él está cubierto de profundidades de su palabra. Él está lleno en su alma de profundidades para mí, secretos ocultos de la palabra para mí. Entonces, alguien puede decir, pero ¿cómo voy a encontrar secretos de la palabra? Sabemos de él, más nos enamoramos de él, de la persona que él es, de lo que él hace, de lo que él es. Amén. Entonces, cuando una persona no ha conocido a Jesús, entonces correctamente o plenamente, entonces no se enamora de él. Entonces, debo examinarme en este punto y debo ver cómo está mi corazón y decir en este punto, ponerme a pensar y ponerme a meditar, ¿verdad? ¿Cuánto estoy amando a Jesús? ¿Cuánto Jesús está siendo importante para mí? Porque en esa misma medida puedo pensar y ponerme a meditar y a entender cuánto estoy amando a Jesús. ¿Qué tan importante es Jesús en mis decisiones? ¿Qué tan necesario para mí es tenerlo en cuenta a Él en todo? Porque si en esa medida yo empiezo a amarlo, Él me va a conducir a nuevas profundidades de su amor. ¿Sí? Y por cierto, el color azul, si ustedes lo quieren escribir, el color azul en la Biblia representa amor. Representa amor. En toda la Biblia, el color azul representa amor. ¿Sí? Ahora, por favor, si son tan amables, vámonos a Isaías 54. Vamos a ver, alguien preguntó algo aquí. Dice, las entrañas es como decir que tenemos al Señor en nuestro corazón, porque el corazón no es un órgano vital, nada más, pero en realidad en nuestras entrañas deberíamos de llevar el amor del Señor. Es correcto, así es. Las entrañas son todo tu ser completo interno, lo más profundo de tu ser, ¿verdad? En la Biblia no van a encontrar tal cosa como la diferencia entre lo que se conoce ahora como el corazón, ¿verdad? El corazón, según las películas de Hollywood, es donde se siente el amor. Aquí el corazón. Sino que en la Biblia encuentran diferentes términos para describir lo que estaba dentro del hombre, lo que estaba dentro del ser. Y las entrañas eran donde uno sentía deseos, anhelos, intenciones para alguna cosa. Entonces sí es correcto decir que el Señor espera que en nuestro vientre, que en nuestro ser, que en nuestras entrañas, nosotros podamos amar al Señor. Sí, así es, con todo nuestro ser. Bien, Isaías 54, 10. Isaías 54, 10. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada y con tempestad sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Ahora van a tener una tarea, mis queridos hermanos. Necesito que apunten, por favor, porque van a leer todo el capítulo 54 de Isaías. Creo que son un par de versículos nada más, no tienen muchos versículos, pero necesito que lo lean, por favor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Isaías 54, mis hermanos, habla de cómo el Señor le promete a Israel, le promete a su pueblo que lo restaurará. Habla de cómo el Señor se enojó con ellos a causa de su pecado y que por un tiempo ellos se sintieron abandonados por él a causa de su maldad, de la maldad de ellos, pero que el Señor con todo eso los va a volver a tomar, los va a restaurar y va a hacer de ellos una ciudad, por así decirlo, o va a hacer de ellos una ciudad sobre la cual va a poner el fundamento o bajo la cual va a poner el fundamento de zafiro. La misma palabra que encontramos allá. Entonces, aquí el principio espiritual es el mismo. El zafiro nos habla de profundidades de amor, profundidades de conocimiento de la palabra, de profundidades de conocerlo a Él cada vez más, su naturaleza, su perdón, lo que Él es, lo que Él significa para nosotros, ¿sí? Estas profundidades, cuando las sembramos en Cristo, o cuando hemos dejado, mejor dicho, que Cristo siembre en nosotros ese zafiro de profundidades de amor, profundidades de conocimiento, profundidades y alturas de su palabra, entonces vamos a cosechar, mis queridos hermanos, que nuestra ciudad, es decir, nuestro corazón, esté fundado sobre un zafiro. ¿Sí? Miren qué precioso es esto. ¿Ok? Ahora, no tengo esta cita para dárselas específicamente, pero en Isaías capítulo 10, por ejemplo, usted lo puede buscar después si quiere. En Isaías capítulo 10
habla y enseña sobre cómo el trono del Señor está puesto sobre un piso de zafiros, ¿ok? Inclusive el trono mismo tiene apariencia como de zafiros. Ahora, ¿qué les habla eso, hermanos? Que el Señor Jesús edifica su trono en nosotros a través de estas profundidades de la palabra, profundidades de conocimiento en Él, profundidades de amor en Él. ¿Cómo voy a dejar entonces que Jesús tome el trono de mi corazón si no lo amo? Si no tengo este deseo de conocerlo más, este deseo de amarlo más, este deseo de poder serle fiel en todo momento. Lo ven, el trono de Jesús en nuestro corazón está hecho de zafiros. Y en el zafiro, en estas profundidades es donde Él se va a sentar, donde Él va a gobernar en nosotros, por medio del amor que le tengamos. Vamos a dejar que Él gobierne en nosotros. Eso es todo el secreto. La piedra de zafiro nos habla de que en la medida en que nosotros lo amamos a Él, vamos a dejar que Él gobierne nuestra vida. ¿Qué tanto estoy amando a Jesús? Es completa y totalmente paralelo a cómo estoy dejando que Jesús gobierne mi vida. Así de claro. No estoy dejando que Jesús gobierne mi vida, no lo estoy amando, así de fácil. ¿Lo ven? No estoy descendiendo en la profundidad, no estoy subiendo en las alturas del amor del Señor. Es así de fácil. Este es el zafiro del lado de Jesucristo. Muy bien. Entonces, Lucifer también tenía esta piedra. Él en sus vestidas angelicales también tenía la piedra de zafiro. ¿Se acuerdan de Ezequiel 28? Ahora, él podía con esa piedra caminar o descender o subir por todas estas profundidades de la verdad del Señor. Sin embargo, se negó a usarla. Y negándose a usarla, entonces lo que empezó fue a querer subir en él mismo, su propia naturaleza, elevarse, ¿verdad? Elevarse para alcanzar a ser Dios. Y en el otro lado de la balanza, descendió en la escalera para poder decir, pobrecito yo. A mí nadie me quiere, a mí nadie me hace caso, ¿verdad? Y esa es la manera en la que Lucifer usa esa piedra para engañarnos a nosotros. Quiere hacernos usar la piedra para descender al lugar bajo de la manera correcta, de la manera incorrecta, perdón, o de la forma en la que nos vamos a hacer sentir inferiores que otros, o vamos a estar viendo de menos, nos vamos a estar viendo de menos a nosotros mismos, falta de autoestima, ¿verdad? Lucifer nos empuja con esa piedra de zafiro, no a las profundidades de amor, ni a las profundidades de conocimiento de la palabra. Nos empuja con esa piedra de zafiro a profundidades de idolatría, a profundidades de odio, a profundidades de enojo, ¿verdad? Así es como él utiliza esa piedra para llevarnos a otro tipo de dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, el Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Esa es una de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. En pocas palabras, Lucifer sí tiene profundidades. También, al igual que Jesucristo tiene profundidades de amor, profundidades de paz, profundidades de conocimiento de verdad, pero Lucifer tiene profundidades. Y esa es la piedra corrupta del zafiro que Lucifer utiliza para querer engañar al hombre. Y esta piedra corrupta nos lleva al hombre que se deja llevar, ¿verdad? A profundidades de idolatría, como les digo, profundidades de odio, profundidades de guerra, de enojo, profundidades de orgullo, cada vez más enraizado, ¿verdad? Hay personas que afuera del Señor, sin conocer al Señor, tienen un orgullo que parece un bosque, que está lleno de raíces profundas. Es señal de que Lucifer utilizó esta piedra de zafiro para hacerlos descender mucho más profundo. Estas son las profundidades de Satanás, ¿ok? De las que habla Apocalipsis capítulo 2. Ahora, cuando se comparan las dos piedras de zafiro, la piedra de oscuridad de Lucifer a la par de la piedra de luz de zafiro de Jesucristo, no hay ninguna comparación ni hay ningún punto en el que las dos se puedan parecer. Porque la piedra de Jesucristo emite luz y la piedra de Lucifer emite oscuridad. ¿Ok? Entonces, cuando se comparan las dos cosas, la de Jesucristo empieza a brillar mucho más
y más y más, ¿verdad? Y entonces, si se acuerdan, el sumo sacerdote tenía esas piedras en el pecho, en el pectoral. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy al lugar santo, cuando me acuesto en la palabra, cuando me acuesto y medito en la palabra, cuando me acuesto en el pecho, por así decirlo, del sumo sacerdote de Jesucristo? ¿Qué pasa cuando hago eso? Entonces Él empieza a mostrarme su amor intenso, brillando en todas estas piedras por mí. ¿Lo ven? Entonces, si se dan cuenta, todo el cuadro de la enseñanza que hemos estado teniendo días atrás ya va teniendo más sentido cuando pienso en todas estas herramientas que el enemigo usa para engañarnos. Pero al mismo tiempo pienso en todas las herramientas que Jesús tiene para mostrarme su amor por mí y hacerme crecer más en Cristo. Amén. Así es que bueno, vamos a ver. Déjenme ver. En el lugar santo, ahí es donde encontramos la experiencia con la piedra de zafiro. El lugar santo en la oración, en el estudio de la palabra, ¿verdad? Y cómo Él nos enseña a contemplar esta piedra, la luz que emite esta piedra, ¿verdad? Entonces, básicamente, hermanos, se los quiero resumir aquí para terminar ya, porque hoy nada más tenía esta reflexión para ustedes, ¿verdad? Estas escaleras también nos hablan de descenso en humildad. Y mis amados hermanos, no podemos pensar ser humildes si no estamos dispuestos a tomar el lugar bajo. No podemos pensar en tener humildad, ser como Cristo, ser iguales a Él, como dice, por ejemplo, Mateo 11:28. Mateo 11:28. Estoy de acuerdo con Gonzalo, ha estado haciendo un calor tremendo ahora en el día, ¿va? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, ¿cómo esperamos ser como Jesús si no estamos dispuestos a descender en esta escalera, a descender a tomar el lugar bajo, a descender a poder conocerlo más a Él? No puedo amarlo más, porque hasta que sea iluminado por esta piedra de zafiro de la voluntad de Jesús, de la humildad de Jesús, no vamos a poder ver la necesidad que tenemos de ir al lugar bajo. Entonces no voy a ver la necesidad que yo tengo de que mi orgullo sea rendido. Y déjenme decirles algo, hermanos, todos los que estamos aquí conectados, ¿verdad? Toditos. Ustedes y yo tenemos un problema de orgullo y hay que reconocerlo. Aquí no hay tales con que vamos a decir, no, yo soy más humilde que aquel. Siempre les he dicho, no se comparen con otros cristianos. Compárense con Cristo. Compárense con Cristo. Y ahí vamos a ver en realidad, como decía un amigo, de qué lado más la iguana. Perdonen el salvadoreñismo, ¿verdad? Compárense con Cristo. Vean hasta dónde descendió Cristo y estén dispuestos ustedes y yo, estemos dispuestos nosotros a descender ahí. Porque hasta que esta piedra no ha sido formada en nosotros, yo no puedo entender la necesidad que tengo de descender cada día más. ¿Ven qué tanto necesitamos esa piedra? ¿Ven por qué Lucifer está tan interesado en venir y corromper esa piedra en nosotros? Porque sabe, mis queridos hermanos, él lo sabe perfectamente que si logra corromper esa piedra en nosotros, no vamos a ver la necesidad de ser humildes. No vamos a ver la necesidad. No, yo así soy, así nací, así me criaron y porque así es, así soy. No vamos a ver nunca la necesidad. A menos que dejemos que la luz de la piedra de zafiro de Jesucristo nos ilumine, ¿verdad? Y que podamos de esa manera, por así decirlo, seguir los mismos pasos de humillación que Jesús siguió, de sufrimiento, ¿verdad? Por ejemplo, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? Ahorita te contesto, Mike. A fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué les parece eso? Quiero ser igual que Jesús. Bueno, Jesús no solo andaba sanando. Jesús tuvo que padecer. Jesús tuvo que humillarse. Jesús tuvo que dejar de lado su naturaleza de Dios para tomar el lugar bajo. Eso es lo que hace la piedra de zafiro en nosotros, del lado de Jesús. Nos enseña cuánto necesitamos descender, cuánto necesitamos ir a ese lugar de padecer, ir a ese lugar de humildad, hacer semejante a Él en su muerte. ¿Qué significa ser semejante a Él en su muerte, hermanos? Bueno, significa tomar su cruz, tomar nuestra cruz y seguirlo. Tomar nuestra cruz y estar dispuestos a ir hasta el Gólgota. Eso significa tomar la cruz y seguirlo. Eso significa ser partícipe de los padecimientos de Cristo. El vituperio, el maltrato, que nos digan locos, que nos digan fanáticos, que nos digan enfermos. ¿Y qué pasa? Las personas que me dicen, eso no murieron por mí en una cruz. Quien murió por mí en una cruz está a la par mía todo el tiempo y padeció y sufrió. Por lo tanto, yo me debería considerar digno, ¿sí? Me debería de considerar privilegiado de poder tomar parte de algunos de los padecimientos de Cristo. Si el maestro vivió de ese vaso, ¿por qué no voy a beber yo también de él? Si el maestro bebió del vaso de la humillación, ¿qué me hace a mí acreedor de no beber de ese mismo vaso? ¿Sí? Si el maestro bebió de esa copa, es un privilegio para mí que yo pueda tomar un poco de ella. Y eso significa negarse a sí mismo. Negarnos a nuestra carne, negarnos a nuestros propios deseos, negarnos a nuestro orgullo. ¿Sí? Ahora lo ven. Entonces, antes de que Lucifer cayera, él tenía acceso a todas estas cosas ocultas de Dios, a todos estos misterios. Él sabía cómo descender, sabía cómo ascender, ¿verdad? Sin embargo, él buscó descender y ascender no para conocer más al Señor, sino para exaltarse a sí mismo, ¿verdad? Lo que buscó fue exaltarse por completo él solo, ¿verdad? Su propia naturaleza, quiso ponerse sobre el trono, ¿verdad? Y por eso está dentro de nosotros esta piedra corrupta aún que el Señor está tratando y machacando para que muera y crezca la piedra de zafiro en nosotros, ¿verdad? Porque sabe que Lucifer la va a ocupar tarde o temprano para venir a querernos tentar, para venir a querer ponernos enfrente. Hacete el pobrecito yo, así te van a hacer caso. Hacete un drama, así te van a hacer caso, ¿verdad? Decir que nadie te hace caso, que nadie te quiere en esa iglesia, nadie te quiere en tu casa. Lo peor te dan a vos. Eso nos quiere hacer parecer una falsa humildad. Al contrario, nos quiere que el orgullo, o mejor dicho, la baja autoestima es un orgullo corrupto, es un orgullo al revés, pero siempre es un orgullo. Porque creer que no soy nada es tener un orgullo herido, que es lo contrario, ¿verdad? Tener una alta autoestima es el orgullo en su máxima esplendor, visible. Pero una baja autoestima, o cuando me comporto con baja autoestima, lo que estoy haciendo en realidad es mostrando mi orgullo herido. ¿Sí? Tremendo eso, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a terminar con esto y después voy a leer esos comentarios. Entonces, así es como Lucifer desea destruir toda esta piedra de zafiro que Cristo quiere formar en nosotros. Profundidades de amor, profundidades de conocerlo, profundidades de su palabra, profundidades de poder estar con Él cada día más, de poder aprender una nueva cosa de Él cada día más. Y quiere formar en nosotros esta piedra corrupta de zafiro, que lo que va a buscar es autoexaltación. Lo que va a buscar es conocerte más a ti mismo, que no te importen los demás. Con que vos sepas, con que vos estés bien con vos mismo, no importa. ¿Lo ven? Ahí está la balanza. Eso es lo que quiero que vean esta noche, la balanza. Entonces, el deseo del Señor es que descendamos y que aprendamos a descender en humildad para que podamos tener comunión con Cristo en el lugar bajo. ¿Ok? Así lo vamos a poder encontrar a Él. Amén. Y los dejo con esta cita de Filipenses 2:3. ¿Sí? Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vuelvo y repito. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, nunca tomen un lugar alto, hermanos. Nunca tomen un lugar alto. Siempre considérense a ustedes menos que otros. ¿Sí? No les estoy mandando que tengan una baja autoestima. Les estoy diciendo, vayan y sean siervos de otros. Sean servidores de otros. Nunca piensen que por lo que ganan, por lo que tienen, por lo que son, por el título, por lo que tengan, son algo más que alguien más. ¿Sí? Siempre piensen de ustedes, pensemos de nosotros como que somos menos que otras personas y estemos dispuestos a servirlos, porque les tengo una noticia. Cristo dijo, aquel que quiera ser grande, que se haga pequeño. Y esto es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras, ¿verdad? Considérense siempre a ustedes menos que otros. No, pero es que yo sé un montón de cosas. Sí, tenés razón, vos sabés un montón de cosas. ¿Lo ven? Pero es que si vos supieras todo lo que yo sé, sí, tenés razón. No sé todo lo que vos sabés. Tenés toda la razón. ¿Lo ven? Sí, pero es que vos no sabés quién soy yo. Tenés razón. No sé quién sos, fíjate. Tenés toda la razón. Discúlpame. No fue mi intención. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Lugar bajo. No, eso no es ser hipócrita. Eso no es una falsa humildad. Porque ustedes mismos se van a reconocer y se van a ver a ustedes mismos como servidor de otro. ¿Sí? Y cuando ustedes se pongan como servidores de otros, entonces van a estar tomando el lugar bajo que Cristo tomó. Amén. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Solo voy a ver estas preguntas que me pusieron por aquí. Vamos a ver. Dice Mike, descender cada día, ¿cuál sería un ejemplo? Bueno, ¿qué me decís? Perdonar. Perdonar cada día es una decisión de descender, tomar el lugar bajo. Disculpar a alguien que te ofendió. Disculpar a alguien que te dijo palabras duras. Pero vos decidís perdonarlo. Eso es tomar el lugar bajo día a día. Tomar el lugar bajo es servir a otros, ¿verdad? Hay gente en la que no se le cae nada de servicio. No ayuda, pero ni a la vecina que pasa enfrente con alguna carga, ¿verdad? Eso es servir, eso es ponerse cada día un poco más bajo, hablando en términos morales o naturales. Pero en términos espirituales, ¿qué me decís acerca de morir al orgullo, de morir al yo, a la soberbia, a responder de una forma incorrecta? Eso es morir a nosotros mismos cada día, ¿verdad? A negarnos a nuestros propios placeres, ¿verdad? Si a mí me causa placer ver 2 horas de televisión, pero negarme a eso en lugar de eso, meditar en su palabra, meditar en la Biblia, leer la Biblia. Eso es descender cada día, descender cada día. Muy bien, vamos a ver. Dice, pero a veces no nos damos cuenta si nos tratan mal por esos padecimientos. Podría ser algo espiritual también, vituperio, persecución, pero algo espiritual. Por ejemplo, el domingo dijo el pastor Estal que estar en el foso de los leones es miedo y tormento mental. Es correcto, así es. Mira, tu mente te va a jugar sucio muchas veces, porque tu mente tiene varias divisiones o varias formas en las que necesita ser santificada también. Es parte, por así decirlo, de la naturaleza carnal. Entonces, muchas veces es nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente la que nos hace malas jugadas y malas pasadas y nos empieza a crear un gran escenario y una gran mentira de un montón de cosas, de terrores, de tormentos, que en realidad no son ciertas, pero nuestra mente nos está haciendo creer que sí es cierto. Entonces, en este sentido, tenemos que aprender a dar una batalla espiritual contra esas cosas, a permanecer firmes en el Señor. Y eso también significa morir a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo temor y mi mente me está haciendo una mala pasada, por ejemplo, que me van a despedir, por ejemplo, que no voy a tener para comer, y está ahí el ataque tormentoso todos los días, pero yo aprendo a permanecer firme y a no ceder ante esas cosas, yo estoy muriendo a esa mente y estoy descendiendo a sí mismo, por así decirlo, en humildad, aprendiendo a ver a Jesús siempre como la respuesta a todo, que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con todo eso. Vituperio, que nos maltraten por ser cristianos, eso es aprender a descender, aprender a perdonar. ¿Se acuerdan que Jesús decía, oren por los que los persiguen, bendigan a los que los maldicen? Eso es descender. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver con los perseguidores de los cristianos, es decir, con los que se burlan de los cristianos. Pero otra cosa diferente sería que yo venga, por ejemplo, y ofenda a Mike y le cause un dolor a Mike y hiera a Mike en algo. Y entonces estoy teniendo una actitud de orgullo, de soberbia con él. Y entonces Mike hace algo porque está enojado y hace algo para dañarme a mí.
Entonces yo vengo y digo, uy, el vituperio de Cristo, uy, el vituperio por ser cristiano. No, no, no. Eso no fue por ser cristiano, eso fue porque yo te hice daño. Eso fue porque yo cometí un error. ¿Sí? Esas son dos cosas diferentes. Porque una cosa es que me vituperen por seguir a Cristo, por ser un creyente, y otra cosa es que me vituperen porque soy una mala persona, pues tengo un mal genio, soy gritón, vivo toda la vida ofendiendo a la gente. Ahí no me van a estar vituperando por ser cristiano, me van a estar vituperando por ser una mala persona. ¿Verdad? Así es, correcto. Dice, Alfredo dice, el zafiro puede ser los dos límites de la humildad y el del orgullo cuando el enemigo nos intenta engañar, ya que es una escalera. Sí, claro que sí, por eso repito, la escalera desciende y asciende. En el lado de Jesucristo nos lleva a una profundidad mayor de la palabra, de amor por Él, a descender cada vez más al lugar bajo, y también nos lleva a una exaltación del lado correcto. Por eso dije al principio, ¿verdad? ¿Te acordás? Dije que cuando esta naturaleza carnal sea destruida y sea transformada en un abrir y cerrar de ojos, entonces vamos a ser exaltados junto a Jesús. Pero eso no es ser exaltado del lado incorrecto, sino que, como la Biblia lo promete, ¿verdad? El que se humilla será exaltado. ¿Pero por qué? Por el lado de Dios, no porque nosotros mismos nos promovamos a ser exaltados. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice, al que lo busca en lo secreto, Dios lo recompensa en público? Entonces, ahí no hay una exaltación incorrecta, porque no soy yo quien se autoproclama para ser exaltado, sino que Dios muchas veces nos da recompensas de modo que las demás naciones o las demás gentes puedan ver lo que Él es para nosotros. Y ese tipo de exaltación está bien, es correcta. Dios es un padre y Dios muchas veces te va a honrar delante de un montón de gente cuando vos lo has honrado a Él. Entonces, ese lado es de la piedra zafiro del lado de Jesucristo. Pero en el otro lado de Lucifer, esa piedra de zafiro lo que busca hacer es descender hasta lo más profundo, por así decirlo, de la baja autoestima y buscar una autoexaltación. Así es. Vamos a ver, tomar siempre el lugar más bajo, están dispuestos a servir y a morir a nuestros deseos. Muy bien. Me refiero a que el enemigo nos intente engañar por creernos, por ejemplo, en la iglesia, pensar que soy bueno y que sé mucho, eso me llena de orgullo, pero el lado incorrecto eso es la estrategia más antigua que el enemigo ha querido utilizar dentro de la iglesia cristiana. En los judíos pasó, en la iglesia cristiana pasa, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de que tenemos que tener los pies sobre la tierra, y esta es la receta para curarnos de esas cosas. La receta para curarnos de esas cosas es mirarnos siempre a nosotros como menos que otros. Punto. Entonces, todo lo que vos acabas de poner es muy real y es muy cierto. Lucifer viene a querernos, engañarnos a nosotros mismos, creyendo que porque ya sabemos, porque ya no podemos tal capítulo de la Biblia, porque ya sabemos interpretar tal cosa, entonces nosotros somos más que otros. ¿Sí? Ahora, te voy a contar un secreto. Ese problema no es de ahora. Si vos te acordás, a Jesús le llegaron a decir unos discípulos, Señor, ¿quién será el primero? ¿Quién será el mayor? ¿Y quién se va a sentar a tu diestra? ¿Y quién va a estar al otro? ¿Y quién va a estar al otro lado? ¿Y quién va a estar a la par tuya? ¿Te acordás? Es porque esta gente tenía esa idea, los discípulos tenían la idea de ¿y quién será que se va a sentar a la par de él? ¿Será que será Pedro que está con él todo el tiempo? ¿Será que será Juan que va con él a los lugares secretos? ¿Lo ves? Entonces, eso no es nuevo, esa es la estrategia que el enemigo ha utilizado siempre. Entonces, vale aquí la aclaración y vale aquí el consejo. Hermanos, tengamos cuidado con el orgullo espiritual. Cuidado con el orgullo espiritual. El orgullo espiritual de decir, yo sé más, yo puedo arreglarlo. ¿Se acuerdan? Moabitas, edomitas y amonitas, ¿verdad? Yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo arreglarlo, yo sé más que otros, a mí nadie me puede decir nada. Eso se llama orgullo espiritual. Igual es detestable para el Señor, igual el Señor lo mira de lejos. ¿Sí? Estamos. Entonces, sí, Alfredo, lo que dijiste es cierto y es correcto. Lucifer nos va a ofrecer el zafiro para que busquemos descender y ascender del lado incorrecto, creyéndonos algo que no somos y haciéndonos envanecernos a nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado con eso. Muy bien, hermanos. Así es. Jesús respondió, bueno, solo el Padre, así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hermanos, quiten ahí sus micrófonos silenciados y sus videos, por favor.